Las terapias de reemplazo renal, entiéndase diálisis y trasplante renal, en el caso de diálisis puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, prolongan la vida de los pacientes con enfermedad renal crónica y su principal objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad renal crónica en estadio terminal. En el caso de la enfermedad renal crónica, cuando decimos estadio terminal no nos estamos refiriendo a una época en la vida de la persona en la cual estemos contando sus días, al igual que por ejemplo en las neoplasias. Nos referimos a estadio terminal por la incapacidad funcional que tiene el riñón de mantenernos en un estado compatible con la vida. Esto significa, si el paciente tiene acceso a terapias sustitutivas de función renal, el paciente puede prolongar su vida, mejorar la calidad de vida y hoy por hoy vivir todavía 20, 30, 50, 60 años más con acceso a terapias sustitutivas de función renal. En la última década, la población en diálisis ha aumentado un 7% por año. Esto en promedio en la mayoría de países y teniendo en cuenta países desarrollados y subdesarrollados. Sin embargo, yo les puedo comentar que hace 20 años, cuando yo hice el externado, el 100% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal que yo conocí fallecieron. Y a lo que tenían acceso en ese momento era la diálisis peritoneal que hacíamos los externos, que 3 días, una semana más tarde, el paciente estaba falleciendo por peritonitis. Hemodiálisis era algo que únicamente se veía en el Seguro Social, en los pocos pacientes que tenían acceso al tratamiento de hemodiálisis en el Seguro Social, y trasplante renal, en ese momento en Guatemala era todavía algo que se veía muy lejano. Sin embargo, en los años 90 empezaron tanto el Hospital Nacional San Juan de Dios como en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a hacerse los primeros trasplantes con éxito en Guatemala. La prevalencia de terapias de reemplazo renal en América Latina en el 2010 fue de 660.3 personas por millón de población, y la provisión de terapias de reemplazo renal a todo aquel que lo necesite representa un elevado porcentaje del presupuesto de salud de cualquier país, sobre todo de los países centroamericanos en los cuales se está convirtiendo en una epidemia esta enfermedad. En la última década, como mencionamos, la población en diálisis ha aumentado en promedio un 7%. Esto se ha debido principalmente a la mejora en el acceso a los sistemas de cobertura de salud de los países subdesarrollados. Más o menos unos 18 años más tarde de lo que yo les mencioné, o unos 15 años más tarde de lo que yo les mencioné, yo estuve a cargo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico y para ese momento teníamos documentados alrededor de 9.000 pacientes. Hoy por hoy hay documentados alrededor de 15.000 pacientes y estamos hablando 3 años después, 4 años después. En aquel momento, UNAER tenía en su disponibilidad aproximado de 40 máquinas, tenía disponibles un aproximado de 40 máquinas. Estas 40 máquinas le daban tratamiento a los pacientes de salud pública que tenían acceso a UNAER. Más o menos unos 5 años más tarde de que UNAER apareció, tuvo su disponibilidad ya no 40, sino 70 máquinas para acceso a hemodiálisis a los pacientes en terapia sustitutiva de función renal que fuera de hemodiálisis. Hace un par de años, UNAER tuvo acceso todavía a 30 máquinas más. Estamos hablando de 100 máquinas para tratamiento sustitutivo de función renal de hemodiálisis. Hoy por hoy, UNAER está por inaugurar una nueva sala con 30 máquinas más. Estamos hablando de 130 máquinas. Cada máquina tiene capacidad de atender un promedio de 3 pacientes por día. Pacientes en 2 grupos de pacientes. Entonces estamos hablando 130 por 3, 390 por 2, cerca de 800 pacientes en hemodiálisis de salud pública. Y hemodiálisis no es la terapia principal de salud pública. La terapia principal de salud pública es diálisis peritoneal. UNAER tiene activos más o menos para el momento alrededor de 3.500 pacientes, de los cuales más de 2.500 son pacientes que están en terapia sustitutiva de diálisis peritoneal. Si tenemos en cuenta también el número de pacientes del Seguro Social, estamos hablando que Guatemala tiene más o menos
Eso estamos hablando de un estadio 5. Tengamos en cuenta la cola que viene detrás de los pacientes que van a llegar en algún momento a terapia sustitutiva de función renal. Cuestiones importantes. En cuanto a la nefropatía mesoamericana, vamos a ver en el transcurso de la conferencia que estamos hablando de personas jóvenes en las primeras 3 décadas de la vida que ya tienen necesidad de empezar tratamiento sustitutivo de función renal, y esa es la razón que nos mueve a la conferencia de hoy. Hay escasa información publicada acerca de la frecuencia con la que se presenta este tipo de enfermedad renal, que como les mencionaba, es una enfermedad renal que no está dada por factores de riesgo tradicionales. Los factores de riesgo tradicionales, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, litiasis renal, glomerulopatías, que son enfermedades propias del riñón que en algún momento van a llevar al deterioro de la función renal. Y estamos hablando de este grupo de enfermedades o de este grupo de pacientes que llegan a tener un deterioro total de la función renal sin ser diabéticos, sin ser hipertensos, sin tener enfermedades propias del riñón, pero que en algún momento se estima que al menos 20,000 personas murieron en los últimos 10 años por no tener acceso a terapia sustitutiva de función renal en la región mesoamericana. Según el registro latinoamericano de diálisis y trasplante, la tasa de prevalencia de pacientes que recibían terapia sustitutiva de función renal en el 2010 era al menos a la media de Latinoamérica en todos los países de América Central y el Caribe, excepto Puerto Rico. Estamos hablando de una epidemia de grandes magnitudes. En Guatemala, como les mencioné, trasplante renal se empezó alrededor de los 1990 en el Hospital San Juan de Dios, en el Seguro Social, y en el año 2005 en el Hospital Roosevelt, con programas que ya se mantienen haciendo trasplante renal constantemente. Diálisis empezó con UNAED en 1996, en el Hospital San Juan de Dios, alrededor del 90-94, se empezaron a hacer las primeras diálisis peritoneales de urgencia con catéteres rígidos en pacientes que tenían una muy mala sobrevida y alta tasa de mortalidad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el 2006 empezó la descentralización de sus servicios de hemodiálisis con la contratación de servicios de hemodiálisis en los departamentos de Izabal y Quetzaltenango. Y el Hospital Roosevelt, en la pediatría del Hospital Roosevelt, empezaron con terapias de diálisis en el 2005 para pacientes pediátricos y para pacientes adultos en el 2008. Hay múltiples reportes que describen un exceso de la frecuencia de enfermedad renal crónica en la población en varios países de la región. Enfermedad que se ha encontrado hasta 5 veces mayor a la frecuencia esperada para la distribución por edad y que está informado fundamentalmente en 5 áreas. Las áreas rurales de la costa pacífica de Nicaragua, de la costa pacífica de El Salvador, de la costa pacífica de Honduras, de la costa pacífica de Guatemala. Esto afecta fundamentalmente a jóvenes que habitan comunidades agrícolas. Comunidades agrícolas particularmente cultivo de caña de azúcar, banano, algodón, cultivos de subsistencia como frijol, maíz, trabajadores de minería de subsistencia y de pesca artesanal. Todo lo que estoy mencionando es lo que nosotros vemos todos los días. Es al menos el 80% de nuestra población. Eso significa una población que está altamente expuesta al desarrollo de insuficiencia renal en el transcurso del tiempo. Se ha reportado como una de las principales causas de muerte en algunos de los países de la región mesoamericana, particularmente en Nicaragua. De hecho, hace un par de años era noticia que en Nicaragua la falta de acceso a terapia sustitutiva de función renal tenía una alta mortandad. Hay regiones de Nicaragua en las cuales hay muchas mujeres que se quedaron viudas a una temprana edad porque sus esposos fallecieron alrededor de los 30-35 años por enfermedad renal crónica. Honduras, El Salvador, Guatemala en el 2005 ya la enfermedad renal crónica en estadio terminal era la tercera causa de consulta en las emergencias de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.
La enfermedad renal crónica además es un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad cardiovascular. El aumento de la frecuencia de la enfermedad renal crónica en la región, que en algunas áreas alcanza proporciones epidémicas, no se asocia a un aumento en la frecuencia de factores de riesgo tradicionales, los que mencionábamos: diabetes mellitus, la hipertensión arterial, litiasis renal o envejecimiento, constituyendo lo que se ha denominado como enfermedad renal crónica asociada a factores de riesgo no tradicionales. No se ha demostrado que exista un único factor de riesgo que sea responsable, sino que se especula que podrían asociarse a varios factores de riesgo o a varios insultos para el riñón, que son lo que van a llevar al desarrollo de la enfermedad renal. Dentro de esto se menciona el trabajo extenuante en condiciones de calor y humedad extremos. Entiéndase nuestro clima, nuestro todos los días. Esto asociado a déficit de hidratación, estrés por calor y eventualmente a raptomiólisis o golpe del calor. Yo estoy segura que en más de una ocasión ustedes han escuchado pacientes que llegan y les dicen: mire doctor, es que durante la zafra yo tengo que trabajar más, porque si yo corto más, a mí me pagan más. Entonces, para poder aguantar esos ritmos de trabajo y poder evitar la fatiga muscular y el cansancio, lo que vengo y hago es que me tomo un par de Aleve, un diclofenaco, un par de neurotropas, y para poder tener energía esto me lo tomo con adrenalina, con Raptor, con ese tipo de bebidas energizantes que no son más que altas dosis de fructosa, o bien con bebidas gaseosas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, y perdón por la publicidad, pero son bebidas ricas en fructosa y que a largo plazo van a producir un deterioro de la función renal. Dentro de estos factores de riesgo está involucrada la toxicidad renal, que está vinculada a la contaminación ambiental y laboral por factores agroquímicos. Yo les puedo decir, tengo la suerte de conocer la calidad del agua de Izabal, porque yo estuve a cargo de la fundación de la primera unidad departamental de hemodiálisis que se hizo en Izabal, y conozco que a pesar de que Izabal tiene mucha cal, no es un agua tan dura como el agua de Escuintla, que también conozco bastante bien el agua de Escuintla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo, se han visto fenómenos, por ejemplo, en pacientes en diálisis peritoneal. Durante la época lluviosa aumenta el número de infecciones por peritonitis en los pacientes en diálisis peritoneal. Pacientes que refieren que han mantenido exactamente el mismo cuidado en la técnica de su lavado de manos para poder hacer su diálisis peritoneal, pero en la época lluviosa se incrementan las peritonitis. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo. Lo que pasa es que en Escuintla no tenemos drenajes. Las aguas de la lluvia van a los ríos que contaminan los mantos freáticos, y entonces el agua entubada va a llegar contaminada a los pacientes que están en diálisis peritoneal, y eso va a hacer contaminar sus manos al momento de hacer sus recambios e incrementar la peritonitis. Si esto pasa con el agua que estamos utilizando entubada para que es el agua potable, exactamente lo mismo está pasando con el agua que bebemos. Hay fumigación durante el tiempo en que la caña está creciendo, y no menciono la caña porque tenga algo en contra del azúcar, sino porque es el área de mayor cultivo de caña de azúcar es en la que estamos. Y es en alguna forma la que está provocando insultos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? El agua ya contaminada llega a los ríos, a los mantos freáticos, se convierte en agua más dura, y entonces tenemos incluso un incremento, por ejemplo, de litiasis renal en relación a otros departamentos del país, porque el agua que estamos utilizando para beber o para consumo es un agua más dura y de pobre calidad. La contaminación alimentaria, ambiental y o del agua de bebida por metales pesados, que es justamente a lo que me refería con las cuestiones que tienen que ver con fumigación. También hay contaminación alimentaria por nefrotoxinas o micotoxinas, autoadministración de fármacos potencialmente nefrotóxicos, que es lo que mencionaba, la persona que se dedica a la zafra o que viene por migración laboral durante el tiempo de la zafra de las áreas del altiplano, que
son personas jóvenes también, son las personas que tarde o temprano van a llegar como pacientes renales crónicos en algún momento a necesitar terapia sustitutiva de función renal, y el consumo de alcohol ilegal contaminado. Entre ello, por ejemplo, el ron que se produce a partir de la caña también tiene altas dosis de fructosa y por tanto va a provocar también un mayor daño de la función renal. Infección reiterada por enfermedades transmisibles tropicales, leptospirosis y malaria. Está demostrado que dentro de las complicaciones que un paciente con leptospirosis puede tener durante el desarrollo de la enfermedad o con malaria, una de ellas es la insuficiencia renal aguda. Pacientes con insuficiencia renal aguda que requieran diálisis, porque la insuficiencia renal aguda se complicó lo suficiente como para ser necesario preservar la vida utilizando tratamiento de diálisis, solo el 30% de ellos van a recuperar al 100% la función renal, un 30% van a quedar con lesiones y el otro 30% no va a ser posible sacarlo del tratamiento de diálisis. La hiperglicemia crónica, que también se da en nuestra región, y el déficit de selenio o déficit calórico de la dieta, y esto está altamente ligado a la desnutrición proteico-calórica con la que crecemos los guatemaltecos. Factores predisponentes y multiplicadores del impacto de los factores tóxico-ambientales, desventaja social, lo que mencionábamos, necesito trabajar más para poder tener una mejor remuneración, que durante el tiempo que no hay zafra, porque soy un trabajador temporal, pueda mantenerme sin mayores problemas hasta esperar al siguiente ciclo de la zafra. Bajo peso al nacer y dificultades de acceso a los servicios de salud. ¿Por qué dificultades de acceso a los servicios de salud? Un paciente joven trabajador difícilmente va a tener el tiempo de ir a un servicio de salud y buscar qué es lo que está ocurriendo, por un lado. Por otro lado, la mayoría de los pacientes jóvenes que empiezan a tener deterioro de la función renal consideran que su palidez se debe a su mala alimentación y al exceso de trabajo, que su fatiga se debe a su mala alimentación y a su exceso de trabajo, y rara vez tienen en cuenta ellos mismos como pacientes que pueden estar cursando con un deterioro de la función renal. Se sospecha además que el daño renal podría comenzar a edades muy tempranas, y esto debido a un aumento de la excreción urinaria de biomarcadores de daño renal en adolescentes y al aumento desmedido de la frecuencia de enfermedad renal crónica en este grupo etario, pacientes alrededor de 30 a 35 años de vida, sin antecedentes de factores de riesgo tradicionales como diabetes o hipertensión que desarrollan enfermedad renal crónica. Entonces, la clínica que vamos a encontrar en la nefropatía mesoamericana es una enfermedad lentamente evolutiva. Lentamente evolutiva, ¿por qué? Están haciéndose estudios que están demostrando que alrededor de los 18 o 20 años ya empieza a haber un deterioro de la función renal en las personas expuestas. Alrededor de la segunda o tercera década de la vida, que es lo que vamos a empezar a notar o que vamos a encontrar incluso ya una enfermedad renal avanzada, hay mínimas alteraciones al examen de orina. Es un examen con un sedimento totalmente benigno porque la mayor afección es a nivel tubular. Los pacientes pueden ser normotensos o tener una hipertensión arterial leve y hay ausencia de edemas periféricos. Entonces, la falta de mucha de la sintomatología de enfermedad renal es también lo que contribuye a una consulta tarde de estos pacientes. En la biopsia renal, el patrón que vamos a encontrar de lesión va a ser tubulointersticial, predominantemente asociado a glomerulosclerosis o signos de isquemia glomerular. ¿Qué significa esto? Cuando el paciente ya viene y consulta, generalmente va a ser un paciente que va a consultar porque está con náuseas, con vómitos, le cuesta pensar, habla incoherencias, lo mandamos a hacer un ultrasonido y ya tenemos riñones de 6-7 centímetros de longitud porque ya están retraídos por las lesiones que ocurrieron en el transcurso del tiempo en ellos. ¿Cómo definimos un caso clínico confirmado? La enfermedad renal crónica por factor de riesgo no tradicional es un grave problema de salud pública. Muchos países, incluso Guatemala, no disponen de una definición clínica de casos que sea aceptada y que se utilice de manera rutinaria en los servicios de salud. Y es por esto que, por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología
Cardiología e Hipertensión, en su capítulo de Centroamérica y el Caribe, buscaron la forma de definir cómo podemos encontrar o diagnosticar más fácilmente este problema de salud para encontrarlo tempranamente y, si bien es cierto, no vamos a poder curar la enfermedad, tratar de prevenir la velocidad con la que ésta progrese. Para esto va a ser necesario mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y el reporte de los casos clínicos sospechosos y la referencia temprana del paciente, y pensar en la existencia de esta patología para que en pacientes jóvenes podamos ya voluntariamente buscarla antes de que sea el paciente el que venga y nos cuente la sintomatología con la que está cursando. La caracterización del perfil clínico y epidemiológico nos va a ayudar a demostrar la necesidad de instrumentar soluciones que protejan la salud de la población en general, de los trabajadores y de sus familias. Tengo también la ventaja de conocer otra región del país, Jutiapa. Jutiapa tiene minas y parte de los requisitos que existen en la mina para que puedan las personas trabajar en la mina es que tienen que mantener una hidratación constante. Todo aquel trabajador que no cumpla con estar hidratado durante su horario de trabajo es un trabajador que es despedido, porque es un trabajador que se está poniendo su salud en riesgo, está poniendo también en riesgo la salud de sus compañeros y por tanto no puede ser parte de la mina. Si este tipo de actuaciones las están haciendo precisamente porque han encontrado o hay estudios que demuestran que la deshidratación durante las horas laborales y la sobrehidratación por la noche no viene a ser suficiente para compensar la deshidratación de las horas laborales. Entonces, los trabajadores deben mantenerse hidratados en el transcurso del día, en el transcurso de sus horas laborales. No es suficiente que la hidratación se haga por la noche en el tiempo de descanso. Esto pasa lo mismo aquí en los Píntaros con la caña, por ejemplo. Creo que conocen más ustedes que yo esa situación, pero en las personas a las que yo les he consultado, su respuesta siempre es: el agua pesa. Y si yo llevo mis líquidos para hidratarme, me canso más en los que lo jalo de aquí para allá. Entonces es más fácil, voy, trabajo y no pierdo el tiempo tomando líquidos y teniendo que orinar. Por ejemplo, creo que esa respuesta no solamente la he escuchado yo, sino también la han escuchado ustedes. Sin embargo, es parte de lo que las mismas empresas deberían encargarse de hacer. Así como limpiamos carreteras, por ejemplo, también deberíamos cuidar la salud de nuestros trabajadores. Entonces, para poder confirmar un caso clínico de enfermedad renal por factor de riesgo no tradicional, hay ciertos factores que son obligatorios. Debemos tener en el paciente enfermedad renal crónica. Como habíamos mencionado antes, esta va a estar dada por un índice de filtrado glomerular menor de 60 ml minuto en relación a masa corporal y debe presentarse así durante 3 meses o más y o alteraciones del sedimento urinario. Proteinuria, que en este caso va a ser no nefrótica. Vamos a tener proteinurias de menos de 3 gramos en 24 horas. Vamos a encontrar microhematuria, que van a ser persistentes, o sea, van a estar presentes por más de 3 meses. La edad, entre 10 y 59 años de edad. ¿Por qué entre 10 y 59 años de edad? Porque por arriba de los 60 años ya es mucho más marcado el deterioro de la función renal. La ecografía o el ultrasonido del aparato urinario va a demostrar la presencia de 2 riñones. Pacientes monorrenos no son pacientes que tengan enfermedad renal por factores de riesgo no tradicionales. Los riñones deben ser morfológicamente simétricos, sin obstrucción de la vía urinaria y sin presencia de enfermedad poliquística renal, y deben estar ausentes cualquiera de los siguientes criterios. La historia clínica de diabetes mellitus, con o sin afectación microangiopática de otros territorios o con historia de proteinuria nefrótica. ¿A qué me refiero con esto? Con o sin presencia de problemas oftalmológicos o problemas neurológicos. ¿Sí? Nos sirve para poder calcular la tasa de filtrado glomerular, que debe estar menor de 60 ml minuto. La presencia de hipertensión arterial en estadio 2 según la JNS7, que esto va a ser mayor o igual a 100/60 o con daño a órgano blanco no renal.
Esto particularmente afección tanto cardíaca como oftalmológica, patología urológica, nefrolitiasis comprobada, nefropatía obstructiva no litiásica, reducción quirúrgica o traumática de la masa renal, porque esto mismo puede provocar en algún momento afección de la tasa de filtración glomerular. Glomerulopatía primaria confirmada por biopsia también es criterio de exclusión. Enfermedades hematológicas que pueden provocar en algún momento afección renal, como mieloma múltiple, amiloidosis sistémica, linfomas, leucemias, anemia de células falciformes, enfermedad renal heredofamiliar, síndrome de Alport, enfermedad renal poliquística, enfermedad de Fabry, glomerulopatías familiares. Estas deben estar diagnosticadas por biopsia o existir el antecedente familiar para que lo tengamos en cuenta como criterio de exclusión. Enfermedades autoinmunitarias que también pueden provocar en algún momento enfermedad renal, como lupus eritematoso sistémico, vasculitis sistémicas o limitadas al riñón, artritis reumatoidea, enfermedad mixta de tejido conectivo, exposición reiterada a medios de contraste. Si bien es cierto, ahora los medios de contraste que se utilizan suelen ser hidrosolubles, eso no significa que no afecten necesariamente la función renal. Y la administración de soluciones de fosfosoda como preparación colónica para pacientes que van a tener endoscopía. Las recomendaciones para este tipo de patología: los casos de enfermedad renal crónica por factores de riesgo no tradicionales deben derivarse en interconsulta con el nefrólogo para complementar el estudio etiológico de la enfermedad renal crónica y establecer los lineamientos de tratamiento, incluyendo biopsia renal si es posible. ¿Por qué biopsia renal si es posible? Si documentamos tardíamente al paciente y sus riñones están ya contraídos, ya no es posible tomar una biopsia renal. Se recomienda que el manejo clínico y tratamiento de los casos de enfermedad renal crónica por factores de riesgo no tradicionales se realice ajustándose a las recomendaciones de las guías de tratamiento de enfermedad renal crónica, dependiendo del estadio en el que encontremos al paciente, tanto de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión como las guías CADIGO, que son en español, o las guías DOT. Estimular la vigilancia de esta enfermedad, de esta entidad en países del continente que pudieran presentar esta entidad clínica, particularmente Guatemala, y como les menciono, nuestra región es una de las más afectadas.